Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, Martín. Bueno, un poco a la expectativa por el Mundial, pero en la economía, en el país, siguen pasando cosas importantes, ¿no? Sí, ¿Cómo estás viendo la situación? Da la sensación de que algún tema relacionado con el tipo de cambio puede llegar a venir, porque la inflación se ha seguido acumulando, febrero, marzo, abril, mayo, y el tipo de cambio se ajustó, pero mínimamente. Y si, bueno, la devaluación fue muy fuerte y dejó muchas secuelas, todavía las exportaciones no se recuperaron al nivel que se esperaba por lo que subió el tipo de cambio. Con lo cual algunos creen que vuelve a estar retrasado. Y el tipo de cambio retrasado, después con la inflación, nunca es una buena combinación. ¿Y el gobierno qué podría decidir? ¿Hacer una devaluación brusca como la que hizo en enero o hacer mini devaluaciones? Me parece que la estrategia es hacer mini devaluaciones, pero bueno, cada vez que la haga probablemente genere mucho temor, porque todos vamos a estar con la sensación de qué pasa si vuelven a hacer lo que hicieron en enero, ¿no? Una devaluación de 25% que fue muy fuerte. Entonces, creo que cada vez que hagan una mini devaluación todos vamos a estar un poco alertas de ¿será otra devaluación fuerte o será una devaluación gradual? Bueno, el gobierno, al no blanquear demasiado su política económica, ni en este tema ni en tantos otros, nos deja un poco con cierta incertidumbre. Ahora te pregunto yo a vos, ¿cómo viene la cosecha? ¿Están ingresando los dólares de la cosecha? Están ingresando, pero con preocupación por el clima, ¿no? Si bien ya la mayoría de la cosecha de soja ya se levantó, todavía queda un porcentaje. Bueno, hubo lluvias excesivas sobre gran parte de la pampa húmeda. El gran problema es los caminos anegados, ¿no? O sea, no solo en los pueblos, hay pueblos rurales que están que no pueden movilizarse, que no pueden transitar, y la cosecha, la cosecha de soja en muchas partes no se puede levantar porque las máquinas no pueden ingresar, o en algunos casos donde ya se ha levantado no se puede llevar a puerto. Esto en un año en el que el volumen de la cosecha es récord, ¿no? Depende de los análisis, pero se está estimando entre 54 y 55 millones de toneladas. Estamos hablando de soja, que es el principal cultivo. A los productores se combina este factor que estamos hablando del clima, pero también se combina la incertidumbre sobre lo que va a pasar con el tipo de cambio. Entonces, muchos productores, otra vez, como viene ocurriendo en los últimos 2 años, demoran sus ventas porque necesitan cubrirse ante una eventual suba de costos que ellos también están pensando en la próxima campaña. Hay una discusión de si hay un debate, a ver si esto puede ser beneficioso o no, porque demorar la venta de la cosecha implica un riesgo, porque el precio puede caer. Claro. Otros dicen que no va a caer porque todavía las condiciones externas siguen siendo favorables. No obstante, hay que recordar que en noviembre ingresa el grueso de la cosecha norteamericana, que es el principal productor mundial, sigue siendo el principal productor mundial. Brasil a veces lo ha superado, con lo cual no es que tampoco va a ocurrir que los dólares de la cosecha se terminan ahora en julio, sino que seguramente habrá ventas a lo largo de pasado, digamos, la temporada más fuerte, ¿no? Pasado julio, pasado el invierno. Pero bueno, a nivel micro de los productores hay preocupación por las condiciones de financiamiento, es decir, cómo se van a financiar para la inversión que hacen todos los años para llevar adelante la próxima campaña, ¿no? Ahora, por ejemplo, también hay preocupación por el trigo, por la demora. En general, se espera un aumento del área sembrada respecto de la campaña pasada, pero por las lluvias excesivas hay productores que decidieron, o sea que lógicamente no pueden sembrar porque la humedad del suelo y además por la cuestión de que no pueden entrar las máquinas al campo, no pueden sembrar. Todavía
tienen una ventana de siembra como para poder hacerlo. Pero bueno, siguen siendo preocupaciones que hoy tienen los productores, y por parte del gobierno no hay una respuesta, no hay un marco de diálogo con las entidades rurales como para ir solucionando todos estos problemas. El gobierno muchas veces plantea dicotomías, campo versus industria, tipo de cambio competitivo, financiamiento externo, muchas dicotomías, a veces algunas tienen sentido, otras son bastante absurdas. Hoy nos vamos a focalizar no en una dicotomía como la plantea el gobierno, pero sí a veces una dicotomía de la que se habla, que es campo versus ciudad. Está bien desarrollar las ciudades y dejar de lado las áreas rurales. ¿Cómo se hace para convivir? ¿Cómo se hace para lograr un desarrollo de las dos áreas que probablemente se puede lograr? Esto vamos a hablarlo con Fabio Ketlas. Fabio es especialista, ha estudiado muchísimo, ha trabajado, ha recorrido mucho el país y conoce bien el tejido urbano y también conoce muy bien el tejido rural. Así que este tema vamos a abordar en los próximos bloques. Vamos a una pausa y después lo entrevistamos a Fabio. Estamos con Fabio Ketlas. Fabio es consultor en varias materias, básicamente es consultor independiente, tiene máster en gestión de ciudades y desarrollo en la Universidad de Barcelona, máster en internacionalización del desarrollo local en la Universidad de Bolonia, es director del programa de desarrollo local y gestión de ciudades de la Universidad KS y aparte tiene un feeling muy alto. Yo lo conozco hace tantos años, tiene un feeling muy grande con la política. Ha recorrido el país o con políticos o con empresarios, porque también has trabajado has colaborado con empresas dedicadas al agro. Un poco lo que planteábamos es, ¿vos creés que existe esta dicotomía de campo versus ciudad? Bueno, si desarrollamos los tejidos urbanos amplios, no le damos tanta importancia a las ciudades chicas, o no? ¿O cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ven los políticos? ¿Cómo lo ven las empresas? Cada vez más se habla de sistemas territoriales, porque el fenómeno urbano y el fenómeno rural son dos fenómenos que conviven, digamos, que existen en una dinámica territorial y que se necesitan recíprocamente, digamos. La competitividad del agro, aunque muchas veces en el agro se lo subestima, depende de la competitividad de las ciudades de un entorno. Si una persona para arreglar una máquina tiene que hacer 400 kilómetros porque no hay alguien que se lo arregle en la ciudad más próxima, es un sobrecosto para la producción agropecuaria. Bueno, el funcionamiento de la logística, los servicios financieros, una cantidad de cosas que son, lógicamente, que ingresan dentro de lo que se llama la economía urbana, pero que agregan competitividad a la economía rural. Un campo que funciona adecuadamente provee cientos de empleos en la economía urbana gracias a su propia competitividad. O sea que cada vez más tenemos que estudiar este fenómeno de orden territorial, no como dicotómico, ciudad-campo, sino de qué demografía queremos construir. Por supuesto que el caso que generalmente nos sorprende, nos abruma, nos preocupa es el de las áreas metropolitanas. La Argentina tiene 11, según como se mida, 11, 12 o 13 áreas metropolitanas. Pero la Argentina tiene 2.300 municipalidades. Y la realidad de la convivencia entre la producción rural y las ciudades está más ligada a la realidad de la convivencia de pueblos de pequeña escala, de 30, 40, 50.000 habitantes, en la que los productores rurales precisan un montón de cosas. Que la escolaridad pública funcione bien porque manda a sus hijos a esas escuelas, que la circunvalación de las sociedades sea ordenada para no estar en conflictos fuera de lugar con sus vecinos, porque en definitiva los productores rurales tienen como vecinos a esas personas, que la conectividad a los puertos sea la adecuada, que puedan contar con profesionales adecuados en esas ciudades. Hay un montón de empresas agropecuarias que están en la frontera, digamos, de la expansión agrícola, en Las Lajitas, en Santiago del Estero, etcétera, etcétera. Dice, yo para conseguir un contador como la gente acá tengo que traerlo de 300 kilómetros, etcétera.
tenemos que empezar a pensar nuestro territorio en esta complejidad, en esta dinámica urbano-rural, no solo por una cuestión de mediación de una posible conflictividad, sino porque es lo que corresponde. Precisamos mejores ciudades para que funcione mejor nuestro sector agrario, digamos. Pensar en términos sinérgicos la relación ciudad-campo, que es un desafío para mí de la Argentina del siglo XXI. La Argentina del siglo XX arrastró una tensión, a mi modo de ver, que fue muy perjudicial para la Argentina, entre la reflexión industrialista urbana, digamos, y la reflexión agropecuaria exportadora, que no la pudimos resolver adecuadamente. El desafío del siglo XXI sería cadenas de valor integradas para mejores ciudades y para mejor campo. Pero eso está pasando, digo, esta discusión o esta mirada que tenés vos, ¿te parece que está también en la mente de los gobernantes o de los candidatos o de las empresas? Hay un primer avance que quiero destacar, y mucho, que a mí me parece que es un avance, lo voy a decir así, que es desde lo intuitivo, y esto no es para menoscabarlo, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que ha alentado, y yo soy parte de ese proceso, lo que se llaman los grupos CREA de intendentes, ¿no? Intendentes que se juntan de a 8 y que, usando la dinámica de los grupos CREA, tratan de mejorar su gestión, la gestión pública de la ciudad. Es un proceso transferencial raro, porque siempre pensaríamos que la ciudad le transfería sistema al campo, ¿no? En este caso el campo le transfiere al subsistema político un método, digamos, para tener mejores intendentes. Y hay una sensibilidad muy grande en el sector agropecuario en este sentido, porque la gente del sector agropecuario te dice, nosotros somos conscientes que precisamos ciudades que funcionen mejor, entornos urbanos de proximidad que sean centros de servicios calificados. Y somos altamente conscientes. Y en las ciudades hay una conciencia, después de esta década de buenos precios internacionales, de que parte de su prosperidad o no, de parte de su suerte económica o no, de que la concesionaria ande bien, de que el estacionero de la estación de servicio ande bien, de que el escribano ande bien, etcétera, es que esa economía agraria funcione adecuadamente. Ahora, no podemos, lo que no va a surgir naturalmente es algo de un ensamblaje exacto, ¿no? Cuando nosotros vemos países con una demografía muy buena, porque están ordenados, porque aprovechan todos los recursos, ejemplos emblemáticos, Francia o Alemania, no es que los tiraron para arriba y cayeron parejitos, todo ordenado. Hubo políticas que se sostuvieron durante muchos años. La Argentina, en ese sentido, y yo lo quiero señalar en un programa de esta naturaleza, ha tenido malas políticas, digamos, ¿no? O sea, la patología de la concentración urbana del área metropolitana de Buenos Aires es una patología que está diagnosticada hace 60 años, no está diagnosticada hace 15 días. Y la Argentina ha tenido políticas ineficientes de asignación de recursos humanos en el territorio, ha tenido políticas. Voy a dar un ejemplo cortito en el tiempo. Se crean 5 universidades nacionales nuevas y se crean 4 en el Gran Buenos Aires. Un chico de Florencio Varela tenía a 20 minutos la de Quilmes para un lado y a media hora la de La Plata para otro. El chico que nace en Pinto, Santiago del Estero, la primera universidad pública que la tiene a 200 kilómetros. Entonces la decisión de poner una en Florencio Varela y no ponerla en Pinto es una decisión política que organiza el territorio. O sea, hay un montón de decisiones. Subsidiar los servicios urbanos del área metropolitana de Buenos Aires con impuestos cobrados al sector agropecuario organiza el territorio porque crea estímulos que de alguna manera movilizan a la gente en función de los mismos, digamos. Claro, Entonces, se ve también con las retenciones que en muchos lugares, en muchos pueblos, lo que ven es que del total de la presión impositiva que ellos reciben, muy poco vuelve a la ciudad, sino que va al poder central, digamos. En el caso de la retención es todo, pero y después claro, vuelve con el decreto que relativamente es una compensación, con el decreto que se llama el Fondo Sojero. Hay que hacerse un planteo. Yo soy de los que creen en la solidaridad interterritorial, o sea, no creo que todos los territorios tengan que recibir lo mismo que ponen, porque el país es un país heterogéneo, complejo, con zonas con más posibilidades y menos posibilidades. Pero gestionar esa solidaridad interterritorial requiere de una mediación política y de una inteligencia. O sea, no está mal sacar de donde hay más y poner a donde hay menos. Ahora, la discusión es cómo se hace ese proceso, ¿no? Porque se puede hacer muy mal o muy bien. Los 50 y tantos de años de experiencia europea, Europa siempre pensó mucho este tema. O sea, es modélica en ese sentido, porque pensó mucho el tema de que no haya zonas con una desigualdad enorme de renta entre una y otra, y qué deberían hacer los estados y qué políticas deberían hacer para que haya compensaciones de renta. En la Argentina, a nivel europeo, es un escándalo, para los italianos es un escándalo que haya provincias del norte que tengan el doble de renta per cápita que provincias del sur, Bolzano contra Catanzaro en Calabria.
En la Argentina las diferencias son 7-1 o 8-1 y esto no está en la agenda pública. Para ellos es un escándalo 2-1. Nosotros tenemos diferencia de renta de 7-1. Es africana la diferencia de renta interterritorial de la Argentina. Y pone en cuestión este tema, que es un tema que en el siglo XIX desveló a la intelectualidad argentina. Desde el Gobernar es Poblar de Alberdi, digamos, nacimos como país federal con la vocación de que el desarrollo de nuestra provincia sea relativamente homogéneo. O sea, nuestros padres fundadores no crearon el federalismo porque les gustaba más, nada más. En el siglo XX un poco quedó soslayado este debate, y es un debate que yo creo que debe volver a darse en el siglo XXI. Fabio, te propongo una pausa y ahora hablamos un poco más de las regiones, de esto que vos decías, la desigualdad africana en algunos sectores y en otros, un poco más con nombre y apellido. Vamos a una pausa y lo seguimos desarrollando. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, cada 1.000 pesos de su valor pagas 19 pesos por mes. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, leasing es Provincia Leasing. Aceitera General Dehesa, una empresa argentina que exporta al mundo la riqueza del campo, abriendo nuevos mercados internacionales para el país y la provincia. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1.000.000 de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la provincia. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822 20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Que millones de argentinos nos elijan durante tanto tiempo nos dice que estamos haciendo algo importante. Tan importante como la palabra confianza. La Serenísima, 85 años de calidad. ¿Y si un día cambiás la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Seguimos con Fabio Ketglas. Fabio, vos algo mencionaste, pero quería preguntarte, ¿cómo transformar una prosperidad económica, que lo vimos en los primeros años de la década pasada, ¿no? Que el campo tuvo una buena situación económica, esa prosperidad económica, ¿cómo hacer para transformarla en desarrollo? O sea, en desarrollo local. ¿Qué medidas, qué ideas darías vos como para que realmente se logre? Primero, no mutilar la prosperidad, ¿no? Porque si bien yo soy una persona que cree en un rol activo del Estado y que tiene que haber un Estado bien financiado, porque un Estado que creo que los servicios públicos es una forma de generar cohesión social, los servicios públicos de calidad, y el Estado tiene que estar bien financiado para poder brindarlos, digamos, y jerarquizar las prestaciones públicas. Creo que el rol central del Estado no es combatir la rentabilidad de a los que le va bien, digamos, más allá de que tener un dispositivo fiscal adecuado para tener los servicios públicos como corresponde. Entonces, lo primero, y lo digo porque parece obvio, porque en algún momento en Argentina hubo como una dialéctica de que ganar dinero, en definitiva ganar dinero trabajando, arriesgando, invirtiendo, era una cosa como entre pecaminosa, etcétera, etcétera. La Argentina precisa que muchísima gente invierta, le vaya bien, gane dinero. Transformar esa energía, que es la energía del deseo económico de prosperidad, en desarrollo, es poner los incentivos adecuados. El desarrollo siempre es un objetivo público. Los actores se mueven respecto a sus objetivos individuales. El marco de objetivos públicos hace que los actores, buscando sus objetivos individuales, colaboren con los objetivos públicos.
En el caso, el planteo es en el caso del campo, el campo venía de una década muy mala y estaba desinvertido, las empresas estaban desinvertidas, estaban endeudadas, estaban desinvertidas, etc. En el envión de que estaban empezando a cambiar la cosechadora, habían salido de las deudas, etc., había hasta como una alegría, digamos, se produce una situación conflictual que es negativa, yo creo que es negativa para el país, es negativa para la política, es negativa para la cultura política, resolver los conflictos de esa manera o no resolverlos, dilatarlos en el tiempo. Y por supuesto es negativo para el sector agropecuario. Siempre hay una cuestión central en términos de desarrollo que es lo mismo que dije recién, que es que hay que detraer recursos de la economía para destinarlo a fines de bien público. En ese sentido, transformar la energía de la prosperidad en desarrollo es saber cuáles son los bienes públicos que se necesitan para sostener un proceso económico incluyente. En el caso que vos me lo planteás, hubo un déficit concreto, dejemos de lado, por ejemplo, la discusión de las retenciones. El déficit infraestructural de la Argentina hoy es un cuello de botella para la prosperidad económica, para que actúen los actores. Entonces vos precisabas tener autopistas, el sistema ferroviario funcionando bien, la hidrovía como corresponde, la circunvalación de las ciudades importantes ya hecha, precisabas tener una dotación de servicios públicos probablemente descentralizado en términos de generar atractivos territoriales diferentes en el resto del país. Esto de las universidades públicas yo no estoy planteando que no se hagan, estoy planteando que se piense territorialmente donde se hacen y probablemente sería mucho más caro hacerlo en Pinto, no que hacerlo en el Gran Buenos Aires, claro. Bueno, pero genera también toda una dinámica territorial de generación de recursos humanos, criticidad, etc. Entonces, el paso de esta energía, digamos, de prosperidad al desarrollo es determinar cuáles son el conjunto de bienes públicos que no solo construyen condiciones de desarrollo económico, sino calidad de vida. ¿No? Hay una cuestión vinculada al desarrollo que es no solo que las empresas funcionen bien, sino que las empresas funcionen bien en un marco en que la ciudadanía se califica, digamos, ¿no? Vos recién decías, y me quedé un poco del bloque anterior, asimetrías. Un país de diferencias africanas en términos de inequidad. ¿Puedes ser un poco más concreto? ¿Dónde te asustan esas asimetrías? Santiago del Estero y... Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ciudad de Buenos Aires es outsider del sistema porque en la Ciudad de Buenos Aires están las actividades económicas de más alta criticidad, los servicios financieros sofisticados, las consultorías, los servicios sanitarios más sofisticados están aquí. Entonces, por supuesto, la renta per cápita, donde uno hace cosas más complejas, esas cosas más complejas suelen valer más y como vale más, ese PBI es un PBI más significativo. La Ciudad de Buenos Aires tiene una diferencia de 8-1, 7-1 con Santiago del Estero. Pero si sacáramos la Ciudad de Buenos Aires, igual, y recortáramos lo que podríamos denominar la Pampa Gringa, tiene una diferencia en relación con 3, 3,5 o 4 con el NEA o NOA. Digamos. Igual son diferencias abismales de todas maneras. Midiendo la renta per cápita, porque podríamos medir otra cosa, ¿no? La dotación de recursos infraestructurales, o sea, midiendo la renta per cápita como que suponemos que es una medición universalmente aceptada. La Argentina debe pensar concepto de construcción de ciudadanía para todo Ushuaia, La Quiaca. Es inadmisible que una persona por el lugar donde nació sea menos ciudadano o tenga potencialmente muchas diferencias con otro ciudadano que nació en otro lugar. No sé, esto no se arregla en un mandato presidencial, ni en dos, capaz ni en una generación. Pero vos planteabas NEA y NOA, yo estoy pensando NEA y NOA hace prácticamente 10, 12 años que llevan el mismo signo político. Casi todas las provincias, debe haber algunas excepciones, pero casi todas llevan el mismo signo político. En 10, 12 años, el déficit de infraestructura no se corrigió de ninguna manera, no se avanzó, no se hicieron autopistas, obras, rutas. En algunas provincias se hicieron cosas muy importantes, quiero decir. Por ejemplo, el shock infraestructural, que por la relación de cercanía política recibió Formosa, fue muy importante. Bueno, pero esto no es parte de un programa, ¿no? Con Formosa estaba muy cerca del gobierno nacional, recibió mucho, el Chaco recibió ayudas federales que más que duplican las que recibió Corrientes, que no era amigo, y después sos amigo una semana, otra semana sos menos amigo, todo se enfría. La Argentina precisa un programa. Yo estoy a favor de que haya transferencias interterritoriales. La Argentina necesita, en ese sentido, un programa. Un avance que yo destaco es que la Argentina hoy tiene un plan estratégico territorial, probablemente corregible, etcétera, pero que es una definición importante que el Estado asuma un rol planificador, que yo creo que es un rol que el Estado tiene que cumplir, y los planes siempre se perfeccionan a medida que se van gestionando y desarrollando, digamos. La competencia planificadora no nace de cero, la gente no es buena planificadora ni las organizaciones empezando de cero. La Argentina ahora se dotó de un plan estratégico territorial,
con el cual yo tengo algunas diferencias, pero que en cualquier caso es mejor que lo precedente en términos de no tener nada. Ahora, las obras o los desafíos que ese plan propone ya están relativamente dilatados en el tiempo porque las cuestiones fiscales son prioritarias sobre los objetivos del plan, etc. La coyuntura le gana a la lógica planificadora. Siendo que la Argentina en esta década tuvo condiciones para que la lógica planificadora le gane a la coyuntura, ¿no? Bueno, muchas veces planteamos la Argentina como un lugar de oportunidades a veces perdidas, como quizás acaba de ser esta. También da para ilusionarse y esperanzarse que con más gente viéndolo como lo ves vos, o con muchos intendentes que vos en el corte nos señalabas que hablan con vos de este tema, bueno, haya una planificación, haya una idea de desarrollar el país en su conjunto y no discrecionalmente, sino como una política de Estado, y que a lo mejor el próximo año el año que viene cuando te invitemos nos puedas decir, bueno, vimos un avance en este terreno o en este otro, o un inicio de avance en este terreno. Así que nos quedamos con... Pero te quiero decir una cosa con relación a la uniformidad política, etc. No es un indicador de desarrollo en absoluto la continuidad política. Porque los procesos de control político en la sociedad es porque con ese criterio, digamos, lo que quizás hay otros indicadores de desarrollo. Yo no impugno ni avalo a las personas que reeligen, etc. Lo que digo que no es un indicador que me determine el desarrollo. Claro, quizás un sistema donde no esté centralizado en Buenos Aires todo, ¿no? Claro, claro. Sería favorable. Fabio, muchísimas gracias por tu visita, fue un placer charlar con vos. A Cristian, que tengas una muy buena semana. Vos también, Martín. Nos vemos el miércoles que viene. El próximo miércoles. Chau, hasta luego. Gracias.